¿Qué tal? ¿Cómo están? La intención de esta última sesión es que podamos identificar de una manera sencilla cómo realizar cálculos de estadística descriptiva utilizando el software PSPP, que es una alternativa gratuita al software de IBM SPSS. Si bien no tiene todas las mismas funcionalidades, la verdad es que para hacer cálculos básicos y no tan básicos está bastante bueno, ¿no? Y lo mejor de todo es que es gratis. Eh, Pueden encontrar ahí en la plataforma, ahí les puse la liga para la descarga, y se puede instalar en cualquier sistema Windows. Si alguien tiene algún otro, puede entrar a la página de PSPP y ahí están otros archivos de instalación por si hubiera necesidad de instalar en otro tipo de soporte. Bueno, empezando con el software, una vez que lo abran, se van a encontrar con esta pantalla. eh, y si van un poquito abajo, van a ver que tiene dos vistas, miren. Vista datos, que es esta, y vista variables. Hay que recordar que las variables pueden ser básicamente de dos tipos. Están las variables que son cuantitativas, que pueden ser discretas o continuas. Discretas porque solo admiten enteros o continuas porque admiten decimales. Dentro de las variables que son continuas existen las de intervalo, que son aquellas en las que el cero es un valor que no representa la ausencia del atributo. Es decir, cuando estamos a 0 grados no desapareció la temperatura, simplemente se utiliza para describir el cero en la escala, el punto en que el agua se congela, ¿no? Y pueden ser, esas son las de intervalo y también tenemos las de razón, que son en las que el cero sí representa que no hay ausencia de la variable, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos kilos de metal hay? Cero, pues no hay ningún kilo. Bueno, esas son las cuantitativas. De hecho, el PSPP solamente considera una sola tipo de variable que es para cuantitativas y le llama de escala, sin otro, sin otro tipo de ajuste. Ahora, para las cualitativas, recuerden que hay de dos tipos, las nominales o categóricas, que son aquellas que representan una cualidad de los sujetos que estamos estudiando. Y están las ordinales, que también son cualitativas, pero que dichas cualidades pueden ser ordenadas. Como habíamos platicado, por ejemplo, el último nivel de estudios es una variable cualitativa, pero si la escala dice primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, obviamente licenciatura es más que preparatoria, preparatoria es más que secundaria, y así sucesivamente, es decir, tienen orden. Más aún si utilizamos escalas como las escalas de tipo Likert para medir actitudes, por ejemplo, totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Esta es una variable cualitativa que está midiendo una actitud, una percepción, pero tiene un orden, ¿sí? Ciertas respuestas son más que otras, por eso sería cualitativa ordinal. Eh, entonces, básicamente, categorías básicas, cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas PSPP les va a hablar, les va a llamar de escala, y las cualitativas nominales u ordinales. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo
Miren, aquí en este Excel yo tengo estas tres variables: el género de una muestra de 10 personas, su edad y su último nivel de estudios. El género es una variable cualitativa nominal. Ser hombre o ser mujer no tienen orden, simplemente es un atributo que puede tener la persona y una cosa no es más que otra. La edad es una variable cuantitativa, en este caso es discreta si la decimos en años, pero podríamos decirla veo en años enteros, pero podríamos decirlo en años y fracciones, pero no es muy usual. Normalmente lo trabajamos en años cumplidos. Aunque bueno, sí, ahí cuando vas a cumplir 18 años hay quien dice que ya tiene 17.9, ¿verdad? O así, pero normalmente son años cumplidos la escala que se utiliza, ¿no? Esta es cuantitativa. Y el último nivel de estudios, pues es cualitativa, pero como platicábamos ahorita, pues es una cualidad que tiene orden, porque las respuestas se pueden ordenar de menos a más o de más a menos. Aquí también caerían, como decíamos, las escalas Likert, que miden las percepciones, o también pueden medir frecuencias de este tipo, ¿no? Nunca, casi nunca, ocasionalmente, frecuentemente, casi siempre, por ejemplo. Esto también sería cualitativo ordinal. Ahora, voy a llevar estos datos al PSPP. ¿Cómo se hace? Esta es la forma. Voy primero con esta. Se llama la variable género. Hay que estar, fíjense bien que estén ubicados en la pestaña que se llama vista de variables. Lo que voy a hacer es irme aquí a etiqueta, pero antes de esto, en vista de datos, denle un clic. Es un pequeño detalle que tiene este software, no veo cuál es la utilidad, pero así hay que hacerlo. En vista de datos, para poder empezar a utilizar las variables, hay que ponernos aquí en la variable 1, denle un clic, denle un espacio y denle un enter. Y si se fijan, de estar así gris apagadito, ya se va a poner fuerte. Hagan lo mismo con la cantidad de con las variables que vamos a usar. No tiene que ser todas, pero hay que abrirle 2 o 3 para que agarre la onda el software y ya podamos empezar a capturar las variables. Aquí recuerden, estamos en vista de datos. Aquí irían los valores que asumieron las variables, pero antes de capturarlos voy a ir a la otra vista y voy a configurarlas. Fíjense que una vez que ya las abrí, ya me puso algunos datos aquí. El nombre de la variable, que se lo pone automático, se puede cambiar. Ustedes pueden ponerle un nombre a la variable. Tiene que ser alfanumérico y no acepta caracteres especiales. Pero les recomiendo que le dejen ahí ese que les va poniendo solito. Eso no quiere decir que uno tenga que acordarse que quiere decir var 0001, porque tenemos acá un campo que se llama etiqueta, donde vamos a ponerle el nombre de la variable que estamos usando. También podría ser la pregunta completa. En este caso es género. Género. Y después de que lo escriban, asegúrense de darle un enter para que se quede ya ahí capturado. Fíjense, aquí me dice qué tipos son. Por default vamos a dejarlas todas numéricas. El ancho, los decimales, podemos dejarlos. Sabemos que no vamos a capturar decimales. Podríamos quitarlos. No es relevante ahora. Ahora me refiero a estos, pero lo que sí quisiera ahorita que le pusiéramos aquí atención es a la que se llama medida. Se fijan, tiene aquí un menú y aquí me va a decir, por default me dice que son de escala, o sea, cuantitativas, pero
También puedo configurarlas como nominales u ordinales. En este caso, el género dijimos que era una variable cualitativa de tipo nominal. Registrarlo adecuadamente es importante al momento de las pruebas que vamos a hacer. A las que me voy a referir en este video, que son la estadística descriptiva, no hay mucho problema, pero cuando queramos hacer pruebas de hipótesis, si no está adecuadamente definida la variable, pues voy a tener errores. Bueno, me regreso acá. Recuerden que este software solamente admite números. Yo puedo registrar números. Y de hecho, las variables cualitativas, pues en este caso, por ejemplo, representan hombre o mujer. Entonces, ¿qué hago yo para poder convertir algo cualitativo y poderlo capturar en la computadora y poder manipular ese tipo de datos? Pues para ello tengo esta columna que se llama etiquetas de valor. Las etiquetas de valor se refiere a que yo pueda decirle, mira, son hombres y son mujeres, pero cuando yo te capture un 1, asume que es un hombre. Y cuando yo te capture un 2, asume que es una mujer. Recuerden aplicar agregar cada vez que vayan poniendo 1. Y cuando terminen, OK. Entonces aquí ya me quedó configurado para una variable cualitativa que 1 es hombre y 2 es mujer. ¿Sí? Esta parte de los valores perdidos la vamos a dejar así como está preconfigurada, pero la idea es que, por ejemplo, si yo definí que el 1 es hombre y 2 es mujer, ¿qué pasa cuando le capture un 3 o un 5 o un 0? Esta columna me permite ayudarle al software a decidir qué hacer con esos números. Como está preconfigurado, si pongo números que estén fuera de ese rango, los va a considerar como valores válidos, ¿no? Pero me va a dar un reporte donde me diga, tengo estos datos que pues, no caen en ninguna categoría, y ya podemos nosotros limpiar nuestros datos. Vamos con la siguiente variable, edad. Etiqueta, edad, enter. La etiqueta de valor, fíjense que como esta es una variable cuantitativa y es de escala, que ya lo voy a dejar así, debería ponerle una etiqueta. Cuando yo digo que alguien tiene un año, pues tiene un año. Cuando tiene 30 años, tiene 30 años. O sea, la escala por sí misma es autodescriptiva en el caso de las variables cuantitativas. Las etiquetas de valor entonces no son necesarias para las variables cuantitativas, sí para las cualitativas. Último nivel de estudios. Esta es una cualitativa ordinal. Último nivel de estudios. Enter. ¿De qué medida es? Es ordinal. Etiqueta de valor. Pues, ¿qué datos tengo? Vean, tengo preparatoria, secundaria, primaria, licenciatura. Parece que son todas las categorías. Conviene ordenar de menor a mayor, es lo que les recomiendo. Puede ser de mayor a menor, pero es más lógico hacerlo de menor a mayor y nos facilita luego entender los resultados. Primaria, 2, secundaria, 3, preparatoria, 4, licenciatura. OK. Ahora que ya tengo esto configurado, ya puedo ir a capturar los datos. En realidad, aquí ya podría yo pegar información
desde antes. Sin embargo,